nos enamoremos y seamos instruidos cada vez más por lo que la Biblia dice. Y les voy a pedir que la abran en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 9 para terminar con el versículo 13. Le puse como título a esta predicación: el Espíritu de Santidad que mora en nosotros. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me encuentro en la mañana con los cantos y con eso que nos comentaba Armando hace rato acerca de la hermosura de su santidad. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros amamos la hermosura de su santidad, porque es suya, no es de nosotros. Vamos a leer entonces lo que dice Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Parece, el Espíritu Santo me da la impresión que está empeñado en que sepamos que el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, vive en nuestro corazón. Eso es algo que a mí me llamó tanto la atención conforme preparaba esta predicación. Mora en nosotros, mora en ti, está adentro de ti, el Espíritu de santidad está en ti. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque el día de hoy queremos apreciar la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias porque has hecho morar tu Espíritu Santo en nosotros sin que nosotros lo merezcamos. No hay en nosotros nada bueno, Señor. Dices en tu palabra que lo has encerrado todo bajo pecado, para que ninguna cabeza pueda levantarse delante de ti en orgullo, en arrogancia, sino para que nos pongamos todos delante de ti en humildad, postrados delante de tu santidad, de la cual recibimos el día de hoy, por tu Espíritu Santo, una vez más, la ministración, el alimento de tu palabra para nuestras vidas. Señor bendito, yo te pido que me ayudes a comunicar a mis hermanos que tú moras en nosotros, Señor, que tú vives adentro de cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos a acercarnos a ti con confianza para recibir una vez más la ministración de tu poderoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. A lo largo de estas predicaciones, Helman nos ha hecho una advertencia que yo quiero solamente refrendarla. No tomemos posturas definitivas acerca de la persona, del poder y de las cosas que hace el Espíritu de Dios. No. Uno de los más graves errores en la historia de la iglesia es que tomamos pedacitos en nuestras manos, tenemos experiencias con el Espíritu Santo y las metemos en un cuadrito y decimos, este es, y todo lo demás no es. Hermanos, a mí me ha llamado tanto la atención en esta serie que ya tenemos varios domingos, y no acabo yo todavía de maravillarme una vez más de que nosotros en nuestro entendimiento no podemos entender, no podemos capturar la grandeza, el poder y la gloria de lo que Dios ha enviado a la tierra,
que es su Espíritu Santo. Y más vale, hermanos, y por eso tomo las palabras de Hellman muy en serio, no lleguemos a conclusiones antes de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar? No sabemos, pero queremos explorar, queremos considerar la palabra para relacionarnos con este Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Conocer al Espíritu Santo es conocer a Dios, lo cual nunca vamos a terminar de hacer. ¿Cómo es posible que en esta vida algunos de nosotros a veces decimos, el Espíritu Santo trabaja así y no así? Hermanos, esto va mucho más allá. Sin embargo, la norma para nuestro entendimiento es lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y eso sí queremos aprender. Por eso estamos entrando y estamos explorando qué dice la Biblia acerca de la persona del Espíritu de Dios, que es Dios. Isaías 28, del 9 al 10. Isaías, capítulo 28, del 9 al 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá. Hermanos, nuestro aprendizaje de las cosas de Dios es un poquito aquí, otro poquito allá. No se desesperen, no lleguen a conclusiones. Uno de los efectos del pecado sobre nuestra mente carnal es que llegamos a presuponer cosas. Llegamos a decir, esto es, esto no es. La palabra de Dios es nuestra autoridad para poder nosotros llegar a alguna conclusión. Un poquito aquí, otro poquito allá. Uno de los propósitos de Dios con esta serie, hermanos, es el hecho de que hay un menosprecio en el pueblo de Dios por la realidad de la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y yo quisiera empezar con esta recomendación, con esta idea. No menospreciemos el poder del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Y yo te quiero hacer una pregunta. En algún área de tu vida, en tu corazón, ahí donde nomás tú sabes, en algún área de tu vida, ¿tú menosprecias que Dios tiene el poder de hacer cosas adentro de ti? Yo te voy a pedir que cuando terminemos hoy, tú te acerques a Él y le pidas perdón. Porque su Espíritu Santo en tu corazón quiere obrar, quiere transformar, quiere obrar sobre ti mismo de una manera que va mucho más allá de lo que probablemente tú has puesto en un cuadrito. En un cuadrito de tu corazón, en un cuartito, tal vez para que no toque otras áreas que tú ya tienes muy bien delimitadas. Yo te voy a pedir que el día de hoy tú abras tu corazón a la palabra de Dios, para que sea ella la que te informa quién es el Espíritu Santo y qué hace, y qué quiere hacer en tu vida, qué quiere hacer en tu corazón. Este capítulo 8 de Romanos, hermanos, en el que estamos ahorita, 5 versículos del capítulo 8. Para muchos dicen que el capítulo 8 de Romanos es el más maravilloso de toda la Biblia. Para mí toda la Biblia es maravillosa, pero bueno, el capítulo 8 es muy maravilloso. Es un capítulo verdaderamente maravilloso porque dice un comentarista, estos 39 versículos son verdaderamente maravillosos porque comienzan y terminan con un no. Yo nunca había visto esto. Hay dos nos en donde empieza el 8:1 y donde termina dos nos gloriosos que deberían hacernos saltar de gozo a ustedes y a mí. Escuchen el primero. El primero de ellos es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Y el último de ellos es que en el futuro no habrá ninguna separación entre tú y tu Salvador. Para siempre. Ninguna separación. Nada, absolutamente nada te va a poder separar de Él. Entre estos dos nos, el no hay condenación y no hay separación, está lo que estamos viendo ahorita. Y entre estas dos certezas, estos dos nos bien seguros, está nuestra vida el día de hoy y el día de mañana. Porque no hay ninguna condenación y no va a haber ninguna separación. Dice la palabra de Dios, dice otro comentarista, este maravilloso capítulo establece el evangelio y plantea el plan para la salvación del hombre pecador. Proclama la vida de libertad y victoria para el creyente. ¿Escucharon bien? La vida de libertad y victoria para el creyente. La desesperanza del hombre natural y la justicia y la rectitud de quienes han nacido de nuevo. Que hermanos decía la semana pasada, Dios no nos pide nada que no podamos hacer por su Espíritu Santo. La rectitud de quienes han nacido de nuevo. Tú puedes llevar una vida recta, una vida que agrade a Dios, perfecta no, pero muy significativamente en sus caminos por la presencia de su Santo Espíritu en tu vida. ¿Crees esto? Él mora en ti para que estas cosas sean posibles, lo que nos decía Helman. ¿Crees? ¿Eres creyente en Cristo Jesús? También afirma la morada de Cristo y del Espíritu Santo en el corazón del creyente, así como la resurrección del cuerpo y la bendita esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Promete que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que está pasando en tu vida, si el Espíritu Santo mora en tu corazón, todo lo que pasa, aún las pruebas y las dificultades están ayudando a un propósito. Y ese propósito es que te van a ayudar para bien. Así como que nada podrá separarlos, ni en el tiempo pasado, ni en el presente, y tampoco en el futuro, ni aún en la eternidad, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees esto? Ahora pues, por consiguiente, por lo tanto, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta expresión conecta lo que sigue con los argumentos que se acababan de presentar a lo largo de toda la carta. No solamente con los versículos más inmediatos anteriores, ahora quiere decir que ha ocurrido un cambio como resultado de que el creyente ha entrado a la categoría de la justificación que Cristo Jesús hizo posible con su muerte. Vives esto todos los días. ¿Sabes una cosa? Es posible por su Espíritu Santo. No, ninguna. No hay ahora. Ya no. Diferentes Biblias usan diferentes maneras para darnos esta realidad que el Nuevo Testamento está continuamente queriendo imprimir en nuestras vidas fuerte. No hay ninguna condenación. Pocas personas pueden entender lo que es ser un condenado. Estaba leyendo yo acerca de lo que significa la condenación. Y una condenación, una condena, es un asunto legal. Tiene que ver con las cortes, tiene que ver con el momento cuando un juez declara que alguien es culpable, aunque sea una falta pequeña o una falla muy grave. Y es un asunto sumamente serio. El significado de las palabras que se traducen como condenación son varios. Se incluyen cosas como pensar mal de alguien o de algo. ¿Hay en tu corazón pensamientos condenatorios hacia alguien? Porque te has vuelto el juez. A lo mejor condenatorios en relación contigo mismo. No hay condenación. Pasar sentencia sobre alguien. ¿Haces sentencias sobre los demás o sobre ti mismo?
No hay condenación. Imputar un crimen, inculpar o implicar a alguien por alguna falta o delito. Condenar, hermanos, es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Va más allá que echarle la culpa a alguien. Condenar significa cuando, de una manera que no alcanzo yo a comprender, un juez supremo, una suprema autoridad moral, determina que alguien es culpable. También incluye la búsqueda de evidencias dentro de un proceso judicial público y abierto. Cuando se está investigando un caso, los procuradores de justicia que buscan evidencias para culpar al sospechoso. El Espíritu Santo, si tú eres creyente en Cristo Jesús, quiere que tú vivas libre de las acusaciones que van a venir siempre a tu vida, de la búsqueda de evidencias de que tú no has creído en Él, para inculpar a alguien por haber cometido un crimen. Tú y yo hemos cometido no un crimen, hemos cometido muchos. Y frente a nuestros fallas y errores y de todos los días, Él te vuelve a repetir: si tú estás en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en ti, para repetirte todos los días: no hay condenación, ni aún una. Los cargos cayeron sobre otro. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza del capítulo 8 de Romanos es: entre no hay condenación y el futuro no hay separación entre tú y Dios para toda la eternidad. Ahora aquí en medio leímos hace rato que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Me gusta que la palabra no asume nada, sino que la palabra de Dios te dice: si es que el Espíritu de Dios está en ti. Porque si el Espíritu de Dios no está en ti, tú no eres de Él. Pero si tú eres de Él, el Espíritu Santo está en ti. Entonces, estamos entre la no condenación y estamos en el futuro que no hay separación. Y está esta vida corriendo todos los días y hay que ir para acá y para allá y pensar muchas cosas y hacer muchas cosas. ¿Cómo estás viviendo? La voluntad de Dios es que camines lado a lado, junto con pegado, con su Espíritu. No te separes de Él, porque su Espíritu está en ti. La semana pasada veíamos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La semana pasada Gelman nos animaba a todos a que nos apropiáramos el amor de Dios sobre nuestras vidas todos los días. Él te ama, Él dio a su Hijo en la cruz por ti. Ven a Él, acércate a Él, cree en Él. ¿Sabes por qué? Porque quiere que vivas esta vida en su Espíritu, con su Espíritu, lado a lado con el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Los romanos se peleaban por la comida o por la bebida, o por las vestimentas de unos y las vestimentas de otros. Unos se consideraban mejores que otros y hacían su propia religión. Hermanos, eso no es de Dios. La religión de los hombres son inventos que los hombres hacemos para llegar a Dios. Cristo es el Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros para que nosotros tengamos gozo, paz en el creer, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios en tu vida.
aún en las pruebas y aún en las dificultades, Él te dice, mi Espíritu Santo mora adentro de ti. ¿Menosprecias esa realidad o la aprecias? La aprecias, la cultivas, tienes una relación con Él. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace en el corazón de la gente es que le da esperanza. ¿En quién está tu esperanza? ¿En las circunstancias? ¿En ti mismo? ¿O en el Espíritu de Dios? Pero antes de eso, ¿mora el Espíritu Santo en tu corazón? Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo es un templo. ¿A dónde lo llevas? ¿Qué anda haciendo el cuerpo? ¿Crees que es tuyo todavía? Aquí dice que es de Él, porque Él habita. Y cuando habita, Él reina sobre todo ello. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú ya reconociste no solamente la salvación en Cristo Jesús, sino su señorío sobre tu vida? Ahorita cantábamos, Él gobierna sobre todo el universo. Él controla todas las actividades. Yo no lo puedo entender, pero de una manera misteriosa, la conciencia humana, esto que traemos aquí, tiene una misteriosa libertad para no reconocer el señorío de Dios. Misteriosa porque no lo entiendo. El resto del universo, los animales, las plantas, las piedras, las nubes, el granizo que cayó el otro día, cada pelotita de esas que golpearon, no sucedió al azar. Sucedió porque Él permitió que sucediera. Pero lo que tenemos entre nuestras dos orejas, misteriosamente yo no lo puedo explicar. Tenemos una extraña libertad para... No, ahorita no. Pero 1 Corintios 12:3 nos dice, el que habla y le dice a Jesús, Señor, lo hace por el Espíritu Santo. Efesios 1, del 13 al 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados por el poder del que mora en ti. Un sello no se puede violar. Un sello dice, es mío, esa propiedad es mía, tengo el título de propiedad. El título de propiedad de tu corazón lo tiene Dios, y a través del Espíritu Santo quiere darte la clase de vida que le va a traer gloria a Él. Pero para empezar, ¿crees que el título de propiedad es de Él? Ya lo hiciste, no solamente tu Salvador, tu Señor. No lo puedes hacer Salvador solamente, sin que sea tu Señor. Hechos 6, del 1 al 3. Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 3. La vida de la iglesia, la vida de los creyentes. Hasta ahí se mete el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que la iglesia, esto está lleno del Espíritu de Dios. Fíjense lo que pasó. Vamos a ver, no teología necesariamente, sino acontecimientos en la vida de la iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron,
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuchen estas palabras. Buscad pues, hermanos, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Por qué el Espíritu Santo puso en el corazón de los apóstoles empezar a delegar responsabilidades en la iglesia? Pero había una condición. Había una condición fundamental. Busquen gente llena del Espíritu de Dios. Ahora, yo me imagino que salieron ahí los discípulos a buscarlos. Y algo han de haber visto. Pregunta, ¿te llenas tú del Espíritu Santo? Y me refiero aquí principalmente a los que sirven en tantas cosas que hay aquí en Misión de Gracia, donde tanta gente está sirviendo. Llenos del Espíritu Santo. No hagas ese trabajo en la carne, hazlo en el Espíritu de Dios. Pídele que te llene todos los días antes de venir aquí, y pídele que te llene de su Espíritu para que hagas lo que hagas, lo hagas para su gloria, bien llenito del Espíritu de Dios, pero bien llenito, y se te va a desbordar. Hechos 9:31, un poquito más adelante, en el mismo libro de los Hechos. Este es un versículo que a mí siempre se me ha antojado así como un viento fresco. Hagan de cuenta que este es un versículo que sopla así un viento a favor, un viento, ¿cómo se llaman los vientos cuando empujan a los barcos? Así, un viento solano, no es solano, un viento, esos que llevan las velas de los barcos, bien a gusto, el día tranquilo, lleno de sol. Escuchen qué bonito lo pone aquí el Espíritu Santo en el libro de los Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros estamos creciendo. Está viniendo gente. Hay ministerios en muchos lados. Yo me gozo cuando lo veo. Pero dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia que no se fortalece en el poder del Espíritu Santo, yo no sé qué está haciendo. Hermanos, necesitamos la fortaleza del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo y tenemos que hablar de él. Porque se trata de nuestro enemigo interior. Aquí, adentro. El Espíritu Santo nos libra del pecado. Nuestro enemigo es esa condición permanente, pero dominada. Permanente pero subyugada, permanente pero sujeta al poder del Espíritu Santo en tu corazón. Sí está ahí, sí está. No se va a acabar hasta que te mueras o el Señor venga antes. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que vencer eso por el poder de su Santo Espíritu, porque mora en ti, sea lo que sea, no sé qué, pero todo el pecado, especialmente el pecado en tu corazón. Libres de toda condenación, estamos en Cristo, sellados por el Espíritu. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos ha librado de una ley. Este enemigo interior se le llama ley, porque es una ley que nos impulsa, es una regla directiva, un principio operativo que produce efectos en tu vida, efectos malos, y tú sabes cuáles son. Porque cada vez que tú ves los efectos de esta ley, de este impulso, de esto que adentro de ti te lleva a actuar mal, a decir malas palabras, o hablar de una manera inapropiada a tu prójimo, o ser indiferente a las necesidades de los demás, o ofender a los demás, ofender a Dios, ese impulso, la Biblia lo llama ley. Es una ley, es una ley que ordena ciertas cosas y también te prohíbe otras.
Una persona que está dominado por la ley del pecado no puede hacer otra cosa más que lo que la ley del pecado le dice que haga. Está dominado por él. Y el pecado, cuando domina y te dice, te ordena que hagas ciertas cosas, al mismo tiempo te está prohibiendo que hagas otras. Por eso la gente no viene a la iglesia. No siempre hay causas de fuerza mayor. Pero cuando tú no vienes y no hay una causa de fuerza mayor, piensa si no será porque hay pecado en tu corazón que te está llevando a ser indiferente a lo más glorioso que hay en esta tierra, que es reunirnos como familia y como iglesia para alabar su nombre. No puede ser, no lo podemos tolerar a la ligera y decir, no, pues es que no tenía ganas. Esa falta de ganas es pecado. Y tú tienes que venir delante de Él. Ahorita vamos a ver cómo. Pero esta ley es nuestro enemigo. Esta ley hace que el hombre haga unas cosas y evite otras. Tristemente el pecado te aleja de las cosas de Dios, te hace que evites lo de Dios y te hace que hagas lo que desagrada a Dios. Otra manera de entender una ley es verla como un principio interior, el cual mueve e inclina a una persona. También se le llama la ley de la naturaleza, la ley natural, que dice, todas las cosas se mueven hacia su propio fin. Una ley interior te está llevando las cosas hacia un fin. Si tú sigues en el pecado, si tú sigues siendo dominado por el pecado, tu destino es muy distinto al que el Espíritu Santo quiere crear adentro de ti. Y que tengas la esperanza, y que tengas la certeza, que tengas la seguridad. Me llamó la atención cuando vi esta definición. Todas las cosas se mueven hacia su propio fin. Hermanos, esto nos debe poner a todos a temblar y a orar por los que no conocen el perdón del Señor Jesucristo. Porque si el pecado se enseñorea sobre ellos, los está llevando a su fin. Y su fin es la condenación eterna. Pero hay salida, hay salvación. Por eso la iglesia predica la palabra de Dios. Por eso la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que se menciona en Romanos 8:2 es el trabajo poderoso y efectivo del Santo Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, el pecado no haya cabida ya. O sea, el pecado tiene avances, tiene intentos, hace daño, pero no puede. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. El otro día platicaba con unas personas y les decía que si conocían el Evangelio, si conocían el Evangelio personal y funcionalmente. Yo puedo conocer el Evangelio personalmente porque me acuerdo cuando me convertí, pero el día de hoy vivo como si el Evangelio fuera un recuerdo nada más. El Evangelio no es un recuerdo, hermanos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y el Espíritu Santo que mora en ti te está hablando del poder del Evangelio. Por lo tanto, una pregunta crucial el día de hoy es esta. ¿Es el Evangelio un conocimiento que tú tienes personal y funcionalmente? ¿Está funcionando el Evangelio en tu corazón, redarguyéndote de pecado, corrigiéndote actitudes, haciendo que te arrepientas o no? Tú sigues viviendo tu vida como tú la vives. Son preguntas estas que son cruciales. Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, por este motivo es que debemos ocuparnos del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿De qué te ocupas? ¿Te ocupas de cultivar una relación con Él? Y no te digo que dejes de hacer otras cosas, dentro de lo que tú tienes que hacer y de tus obligaciones diarias.
El Espíritu Santo está dentro de ti y dentro de tus obligaciones diarias y todo el llamado que tú tienes de lo que tienes que hacer, familia, trabajo, casa. El Espíritu Santo quiere darte perspectivas nuevas. Quiere que veas maravillas. La pregunta es, ¿te ocupas? ¿Te ocupas de Él? Porque es vida y paz. El Espíritu Santo es el único capaz de hacer el trabajo, de hacer morir el pecado que aún mora en el creyente. Hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero se los vuelvo a decir, no quieran pelear la batalla contra el pecado en su propia carne. No van a poder. El pecado es un poderoso enemigo. Necesitas imprescindiblemente la presencia y el poder del Espíritu Santo que mora en ti. En tus propias fuerzas no vas a poder. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de ser llenado. Y cuando tú eres llenado con el amor de Cristo en tu corazón, el pecado no tiene entrada. ¿Cómo trabaja el Espíritu en nosotros? Si nos estamos tomando estas semanas, hermanos, no sabemos cuánto más, para seguir explorando y viendo el poder del Espíritu Santo, hay una pregunta que es muy fundamental. Y la pregunta es esta: ¿cómo trabaja? ¿Qué hace? Voy a tratar de contestar esto porque quiero darles varias recomendaciones muy prácticas. Porque el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente es muy descuidada por muchos cristianos. Ahí está en la Biblia. Dice que se entristece, entristecemos al Espíritu de Dios. Qué chistosa palabra, ¿no? Que se entristece el Espíritu. Y tú lo sabes, porque forma parte de tu experiencia. Vaya, a veces me pongo yo a pensar, no tengo que preguntarme yo mucho si el Espíritu Santo está entristecido. Yo lo sé. Es algo que tú puedes conocer. Si no, la palabra no nos diría. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que yo tengo que tener un entendimiento de si el Espíritu Santo lo estoy contristando, lo estoy entristeciendo. Este descuido hace que caigamos en lo que la Biblia llama contristar al Espíritu Santo. La palabra contristar viene del griego, una palabra rara, lupeo, que significa causar dolor, tristeza o aflicción. Ahí está la parte personal que hablábamos. Dios es un Dios personal. ¿Sí? ¿Sí? Se aflige, se entristece y le causamos dolor por nuestro pecado descontrolado, nuestros enojos. Por eso, las advertencias de la palabra de Dios, especialmente en Efesios 4:25, quiero que veamos esta parte. Por favor, abran sus Biblias en Efesios. De hecho, por ahí andábamos cerca hace rato. Váyanse a Efesios 4 y vamos a leer del 25 al 30. Vamos a ver, hermanos, cosas muy prácticas sobre el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y vamos a ver específicamente cosas que entristecen, cosas que traen una aflicción, traen algo que no lo puedo yo definir todavía muy bien, pero es entristecimiento, es aflicción, es dolor en el Espíritu de Dios. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentiras. Mentir trae aflicción al Espíritu de Dios. Entristeces al Espíritu de Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado con alguien? ¿Alguien te hizo daño y no lo quieres perdonar? ¿No saludas a esa persona porque te hizo algo? ¿Porque no te saludó? Pleitos, celos, iras, contiendas. Y luego agrega esto, no deis ni deis lugar al diablo. Una persona que se duerme con su enojo le está abriendo literalmente un espacio. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno.
El otro día estaba leyendo en el primer gran avivamiento cuando cayó el Espíritu Santo, por primera vez en la tierra. La gente que se había quedado con dinero, con posesiones, con cosas que le pertenecían a otros, dice que iban, buscaban a la persona, le pedían perdón y les regresaban hasta 4 veces más lo que le habían quitado. El Espíritu Santo quiere hacer cosas así. Quiere que nuestro arrepentimiento sea genuino, que digamos, no nomás, perdóname, ándale, perdóname ya. Ya ves, no me quieres perdonar. Sino que lo hagamos con un verdadero arrepentimiento de nuestro corazón. Y no solo eso, que estemos dispuestos a reparar los daños, al menos hasta lo que sea posible. Sabemos que muchas veces no es muy posible, pero la disposición debe estar. El Espíritu Santo produce en nosotros un deseo no solamente de pedir perdón, para obtener el perdón, sino reparar hasta donde sea posible los daños. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te está yendo bien? ¿Estás prosperando? Es para que compartas con el que tiene necesidad. Y para que satisfagas tus necesidades también, claro. Y para que disfrutes lo que Dios te da, claro. Pero con esta oración en mente, Señor, ¿para qué es esto? ¿A quién voy a bendecir con esto? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de darle gracia a los oyentes. Pregúntales a tus vecinos, a tu familia, a tu prójimo más prójimo, oye, ¿mis palabras edifican o hieren? Mis reacciones, mis modos, todo lo que yo comunico, ¿qué efecto tiene? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de darle gracia a los oyentes. ¿Doy gracia cuando hablo? ¿O acusación, ofensa, herida? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está. Después de toda esta larga lista, nos está diciendo el Espíritu Santo que estas cosas contristan al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo trabaja entonces el Espíritu de Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo adentro de nosotros? Les voy a dar 4 puntos. 4 puntos específicos para que estemos alerta, para que aprendamos a distinguir. La palabra de Dios nos dice claramente el Espíritu Santo qué hace. El problema que nos decía Helman desde hace varias semanas es que queremos meterlo en ese cuadrito de las manifestaciones sobrenaturales, que se mueva la montaña Franklin y se vaya al mar, que se abre el mar rojo otra vez, y cosas de ese tipo, sobrenaturales, espectaculares. Si no, no es el Espíritu Santo. No. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Primer punto que quiero que se lleven para meditar y para trabajar en ello. El Espíritu Santo produce una clara convicción del pecado que necesitamos hacer morir. Esto es algo vital, crucial. El Espíritu Santo que mora en ti hace morir el pecado. Es el antídoto en tu corazón, no solamente en tu comportamiento externo, sino en tu corazón. Es el que trae una nueva convicción que te dice, no, en el momento preciso de la tentación te aparta, te aleja y te dice, por ahí no, vete por acá. Antes de aventarle la puerta a esa persona con la que no quieres hablar, el Espíritu Santo viene. Hoy en la mañana estábamos viendo en el curso de matrimonios la manera como el enojo de Caín, yo nunca me había fijado en eso, pero estaba viendo, repasando el orden de los eventos, y hay una parte hermosísima, en donde el Espíritu Santo, Dios, habla con Caín cuando se había deprimido. Todavía no mataba a Abel, todavía no tomaba un acto físico su enojo. Y el Espíritu Santo, Dios se le aparece y le dice, Caín, ¿por qué andas así?
Si obraras bien, te va a ir bien. El pecado está a la puerta, pero tú tienes que resistirlo. Y el siguiente versículo, hermanos, ¿qué dice? No dice la respuesta de Caín a Dios. No le contestó. Le dio la espalda. ¿Y saben a dónde se fue? Se fue a buscar a su hermano para matarlo. Pero el Espíritu ahí estuvo con él cuando estaba deprimido. Le dijo, Caín, ¿qué traes? Aquí estoy yo. Y Caín le dio la espalda. Y ya sabemos el resto de la historia. Hermanos, en el momento de la tentación, en el momento crucial, el Espíritu Santo está en ti, mora en ti. Ven a Él, acércate a Él. Número 2. Solamente el Espíritu Santo nos revela la plenitud de Cristo para ayudarnos. Voy a repetir. Solamente el Espíritu Santo nos revela la plenitud de Cristo para ayudarnos. Solo el Espíritu Santo es quien puede sostener firme el corazón para que no caiga en desánimo y para que no se vaya a buscar salidas y puertas falsas. Cuando tú estás frente a la tentación, cuando estás en el momento crucial, se abren miles de puertas falsas, todas ellas. La tele, ir a hablar con alguien, aventar la puerta, distraerme, voy a distraerme un ratito para que se me pase. Tantas y tantas cosas, pero dice, solamente el Espíritu Santo nos revela que la puerta correcta es Cristo. Y solo el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo puede revelar estas cosas en tu corazón. Te revela el Señor Jesucristo, te revela su sacrificio en la cruz, te dice, mira, ahí está ese pecado, está en la cruz. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. ¿Por qué buscas en otros libros, en otras filosofías huecas y sutiles? Cuando tu alma, cuando tu corazón necesitan la presencia de Dios. ¿Por qué buscas en otros lados? ¿Crees en Él? Número 3. Solamente el Espíritu Santo establece y afirma el corazón para que espere recibir aquello que solo Cristo puede darle. Si tu corazón tiene sed, el Señor Jesucristo tiene el agua. Si tu corazón tiene hambre, Él es el pan de vida. Y nuestro corazón muy seguido, hermanos, tiene hambre y tiene sed. ¿Dónde buscas? ¿A dónde vas? ¿Por la puerta falsa? Salmo 40, por favor. Salmo 40 y vamos a leer desde el versículo 1. Me gusta mucho este salmo, me acerca. Escuchen, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Puso mis pies sobre peña. Cuando necesitas el refugio, ¿vienes a la roca firme? ¿O te vas a meter allá a las piedritas o a la arena que no te va a cubrir para nada?
Estaba leyendo esta semana en uno de mis devocionales, estos animalitos, los tejones. Los tejones son unos animalitos como de la familia de las ardillas, parecidos. Y cuando viene el lobo, cuando viene a atacar, o un animal grande, un oso, un león, los tejones se esconden, son muy, muy hábiles para meterse entre las grandes rocas. De tal manera que cuando llega el animal grande, el lobo, no puede meter ni siquiera la mitad de la trompa, del hocico. No puede, porque trata, y está el animalito ahí metido, bajo estas rocas, estas piedrotas así enormes, ahí se mete rápido, y se le queda viendo. Y dice, ¡hey! Léanlo, está en Proverbios 30, increíble. ¿Y saben de qué está hablando ahí? De que nuestra roca es Cristo. Y nosotros nos refugiamos en Él y nos metemos hasta el fondo de la roca. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede proteger del lobo. Del león rugiente que dice la palabra que anda buscando a quien devorar. Pregunta, ¿estás refugiándote en la roca que es Cristo? Cuando vienen las tempestades, cuando vienen las dudas, cuando vienen las presiones de esta vida. ¿O te vas a la arena ahí, a las ramitas? No te van a cubrir nada. Cristo es la roca, hermanos. Ninguna otra cosa. Y el Espíritu Santo quiere revelar esto en tu corazón, para que tú corras abajo de la roca como el tejón. Número 4. El Espíritu Santo es quien imprime la cruz de Cristo en nuestros corazones. Voy a repetir, el Espíritu Santo es quien imprime la cruz de Cristo en nuestros corazones con todo su poder para hacer morir el pecado. No una cruz física, no una cruz de madera. No, la cruz de Cristo, en donde hace 2000 años, ese pecado lo mató de una sola vez y para siempre, para que tú vivieras una vida libre. No tienes que ser esclavo del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La lectura que hicimos al principio. Número 5. El Espíritu Santo es el autor y el consumador de nuestra santificación. ¿Se te hacen muy elevadas las demandas del Evangelio de vivir una vida santa? Sí lo son, son imposibles. Llevar una vida santa es imposible, hermanos, no podemos. Y sin el Espíritu Santo, peor. Necesitamos entonces, hermanos, cultivar esa relación. Si tú ya lo tienes, yo te animo a que te acerques a Él con confianza. Él está en ti, Él no se sale, está contigo, ahí está. Ven, acércate, pídele, clama a Él, refúgiate en la roca que es Cristo. Y si tú no lo conoces, si tú no sabes de lo que yo estoy hablando, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Y para ti el camino es distinto. Para ti el camino es arrepentirte de tu pecado, porque la condición de tu alma es muy peligrosa. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios morando en sus corazones serán salvos en aquel día. Es urgente que no dejes esta decisión para mañana, para cuando seas más grande, para cuando tengas dinero, para cuando se resuelvan todos los problemas, voy a venir a Cristo. Es ahorita, hoy, ahorita. Arrepiéntete de tus pecados. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ponga estas cosas en claro en tu corazón para que tú des el paso. Y te voy a decir una cosa, necesitas nada más. Nomás necesitas tener fe
en que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todos tus pecados para llevarte finalmente a la vida eterna. Y no nomás en la vida eterna, sino para darte una vida muy distinta aquí. Llena de gloria, llena de gozo, llena de justicia, llena de paz. Sin problemas, no, no es sin problemas, pero muy diferente a la que estás llevando. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque has hablado a nuestras vidas, Señor, nos has dado tu palabra. Y Señor, lo que el día de hoy queremos alabarte y bendecirte es que tu Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Porque no estaríamos nosotros ahorita diciéndote estas cosas, Señor. No estaríamos llamándote Señor de nuestra vida si no fuera por tu Espíritu. Señor, solamente queremos pedirte que acrecientes esto en nosotros. Que nos ayudes a acercarnos a ti, Padre, cuando viene el momento de la prueba y de la dificultad. Confiando plenamente que tú estás presente, Señor. Y para los que no te conocen, Señor, yo quiero pedirte que el día de hoy extiendas tu gracia y tu misericordia. Y a ti ahí desde tu lugar te voy a pedir que abras tu corazón, abras tu mente y repitas esta oración detrás de mí. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Sé que he llevado una vida independiente de ti, Señor, autónoma, determinada por mí mismo, Señor, y estoy cansado de llevarla así. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en este momento en mi corazón, Señor Jesús. Te pido que entres hasta lo más profundo, Señor, porque no encuentro otra forma de decirlo. Pero por favor, Señor, entra en mi corazón y haz un cambio. Dame una nueva naturaleza en Jesucristo tu Hijo. Te doy gracias por ello, Señor. Recibo tu perdón, el perdón de todos mis pecados. Y te doy gracias el día de hoy porque sé que me has escuchado. En el nombre de Jesucristo tu Hijo, para gloria tuya, Señor. Amén y amén. Muy bien, que Dios los bendiga.